Chapultepec a Calderón. Le entregaste con un beso a Calderón nuestro dolor y nuestra rabia, pretendiendo ser un Judas revertido, pero en realidad el Judas es tú con nosotros, porque el poder se te metió y lo sabías, había momentos en los que nadie podía decirte nada y tomábamos decisiones entre todos y tú en cualquier momento decidías decir ante la prensa, decir ante la opinión pública, decirle a los senadores, decirle a Calderón lo que se te ocurría y salía de tu espíritu. Hablabas de caminar juntos, hablabas de poner la otra mejilla, de tomarnos de las manos, de humanizar a la policía, hablabas de hacer minutos de silencio para la reflexión y todos entendimos tu duelo y te respetamos y entendíamos que estabas pasando una situación extremadamente difícil y fuimos cautelosos, pero llegó un momento en que ya había una soberbia. Yo me pregunto sobre ese cristianismo que arrojas en tu poesía, sobre ese llamado a la humildad. Si hubo una congruencia en muchos de tus actos, dejaste a miles a un lado y te fuiste a Estados Unidos con presupuesto de quién sabe dónde, tal vez del mismo horario que tenían los militares en las calles de nuestro país asesinando a gente. Nos dejaste a un lado como un Judas y nos traicionaste, y lo sabes, por el poder. Y ese poder se lo entregaste a los traidores, nos entregaste como si Jesús hubiera entregado a Magdalena, en vez, como si Jesús se le hubiera entregado a la centuria romana. Entregaste todo el dolor de los que estábamos ahí luchando porque frenara la guerra, se los fuiste entregando en tus besos a Calderón, a Peña Nieto, a los senadores, y clausuraste la posibilidad de un movimiento por el poder. ¿Acaso es un cristianismo eso? Yo espero que tu poesía que escribías antes, que este misticismo poético haya pasado por un momento de crisis después de todo lo que vivimos, porque en realidad lo que hiciste con tus besos, lo que hiciste con tu cordialidad, con tu intento de humanizar, más allá de la caracterización de que si fuiste un reformista o fuiste un moderado o fuiste a hacer lo que los zapatistas hicieron después de 20 años de organizarse por la vía armada, porque eso decías que la práctica era igual a los zapatistas, pero los zapatistas lo tenían desde los 70s, organizando un ejército, y Cardenal apoyaba también la lucha armada. Tú no anunciabas al pacifismo, no nos dejabas hablar en las marchas, decías silencio, te angustiabas, te enojabas si alguien gritaba una consigna. Nos calificaron a los estudiantes de provocadores porque teníamos odio a la policía. Y cuando fuimos a reclamarte dijiste, díganle a Álvarez y Casa. Y Álvarez y Casa ahora tiene un gran puesto de derechos humanos en la Corte Interamericana. ¿A esa renuncia del poder te refieres? ¿Y a esa renuncia del poder? ¿De esa renuncia puedes hablar con congruencia? Bueno, eso es más como una clave. Con congruencia puedes estar aquí sentado después de que traicionaste el partido Juárez. A ver, yo agradezco mucho sus críticas, también las acepto, no estoy de acuerdo con ellas en muchos aspectos, pero reconozco que yo no quise hacer un movimiento, yo soy un poeta y siempre he escuchado mi corazón, soy un hombre, pues por eso no soy político, por eso no estoy en una organización, y aún así yo salí a reclamar algo y de repente vimos que ese reclamo, o vi que ese reclamo emergían víctimas. Y yo estoy de acuerdo con el zapatismo, estoy de acuerdo con ustedes. El problema, como se los dije a los zapatistas cuando me reclamaron lo mismo con los diálogos, dije, mira, esto me parece muy bien, lo que traigo son víctimas. Y las víctimas no saben si mañana va a haber un mundo mejor, si vamos a cambiar. Ellas quieren ver a sus hijos, quieren encontrar a sus hijos. Si ustedes me garantizan que ustedes me responden a ellas, yo no voy a los diálogos, pero asuman la responsabilidad de encontrar a sus hijos. Yo no quiero al Estado, pero el dolor de esa gente es responsabilidad del Estado. Y yo salí a reclamar por ellos.
Y después pues se juntaron otros y confundieron al activista con un hombre que iba a reclamar, un hombre que simpatiza con causas, con un poeta, con un hombre que iba a reclamar porque le mataron a su hijo, y de repente ese que le mataron a su hijo resultó que eran el de muchos que estaban negados, y entonces fui a decirle: Señor, ustedes tienen una deuda con nosotros. Es lo único que fue a hacer. Y quisieron que yo respondiera a algo que no era, que no soy, que no tengo la capacidad. No supe ningún poder, usé una autoridad que me considero eso, y hubiera ido solo a los diálogos, si hubieran dado, o hubiera ido solo al Zócalo. Yo traía un deber ético, y después confundieron al activista que tenía simpatías con alguien que podía hacer un movimiento. No soy esa persona. Proyectaron sobre mí cosas que no soy, esperanzas que no podía darles. Yo iba por las víctimas, por eso fui a los diálogos, por eso reventé Juárez. Yo iba por las víctimas, y yo siento que ustedes reventaron Juárez. Esa es una larga polémica que tenemos que aclarar. Yo siento que hubo un reventamiento de las partes duras de la izquierda, pero bueno, es un tema que habría que discutir largo y sentarnos en una buena mesa redonda a discutirlo. Pero eso es lo que soy. Yo lamento que se hayan sentido traicionados. Yo me estaba viendo mi corazón, nunca he querido el poder. Tú me acusas si nos fuimos a Estados Unidos con el erario. No, yo no recibí un solo centavo del erario, y me he negado a cualquier compra que me han querido hacer o un puesto. Te digo de dónde salió el dinero, y comimos en las iglesias y comimos en la hospitalidad, como igual que las otras caravanas. Nos dieron unas organizaciones estadounidenses, con eso caminamos. No recibimos dinero de nadie de aquí, eran organizaciones Angélica, Global Exchange y otras organizaciones que fueron las que patrocinaron, y fue una caravana muy pobre, igual que las que fueron acá. Hemos tratado de mantener esa dignidad. Y sí, yo siento que se han sentido lastimados, y lo lamento, pero no ha habido ni un intento de apoderarme de algo. Simplemente mi reclamo era por las víctimas, mi reclamo era por un dolor que nadie más que el Estado puede responder por ellos, porque esto es creación del Estado. Y yo creo que hay que cambiar las cosas, pero las víctimas no van a entender esto. Pregúntale a una madre que tiene un hijo desaparecido, ¿quién va a responder por eso? Pues el Estado, en su jodidez, que las horas, y yo apoyaré, pues cambiemos, nos derribemos, se está desmoronando, se está cayendo. Estoy de acuerdo, pero no era el camino de las víctimas. No se puede ser el camino de las víctimas, desgraciadamente. Pero yo acepto sus críticas, pero a veces siento que son muy injustas. Muy injustas, y sí lamento que se hayan sentido lastimados. Y sí, a veces me comporté, pues porque a veces, y pues todavía me regañan porque hago lo que se me pega la gana, y está mal, está en muchos sentidos mal. Pero los diálogos, iba a ir a los diálogos como fuera porque traía a las víctimas. No entregué nada, simplemente fue a reclamarle, a decirles: miren, esto es su deuda. Nosotros ya fuimos a consolar, fuimos a abrazar, fuimos a decir que no estaban solos, pero ustedes tienen que responder por la justicia a estos que ni pidieron esta guerra y se les arrancó la vida indignamente por sus pendejadas, por sus ideas del bien, por sus ideas del poder, por sus ideas de todo, junto con los criminales. Y yo entiendo muy bien, pero tampoco entendía por qué teníamos que sacar al ejército cuando ya Calderón lo había sacado irresponsablemente. Había que construir una ruta para sacar al ejército. Pero bueno, son temas muy largos que sería muy bueno generar una mesa redonda de discusión, ¿no? Y a partir de estos reclamos yo estoy en la mejor disposición que quisiéramos una mesa redonda pública, ¿no? Y que nos viciamos los reclamos, pero que no me acusen de cosas que no sigo. Quizás sea malinterpretado, pero no, he tratado de ser lo más honesto que he podido ser, y lo más fiel posible a mí mismo, ¿no? Y si los lastimé, discúlpenme, no ha sido mi intención, ni fue mi intención, ni he querido imponderarme de nada, ¿no? Y yo no quisiera estar aquí, y no quisiera haber sido esa persona que fui, o
se las cambio todas por tener a mi hijo de vuelta. No me interesa, renuncié a la poesía, perdí muchas cosas que no sé ni cómo recuperar ni cómo retomar, ¿no? Pero bueno, yo sí les pido una disculpa, sí los lastimé y nunca hubo un mal de mi parte hacia ustedes, ¿no? Yo sigo queriendo y tenemos diferencias que sería bien interesante seguir discutiendo en espacios públicos, pues, en mesas. Es una historia que nos debemos, es una historia crítica que nos debemos, y es una historia que donde yo tendré que reconocer errores o expectativas que yo creé y que no estuve a la altura de ellas, ¿no? Y cosas que ustedes me pidieron y que no estuve a la altura de ellas, o cosas que yo les pedí y ustedes no estuvieron a la altura de ellas porque no nos entendimos. Entonces yo creo que todavía hay mucho que discutir, mucho que construir de esa historia y de esa autocrítica que yo tengo que hacerme a partir de sus visiones, y ustedes también tendrían que hacerse una autocrítica, etcétera, ¿no? Pero es una historia que nos debemos porque además es muy reciente y es muy importante para el país. Tendría que decir al respecto en cuanto a estas acusaciones que... Pues que son juicios graves porque no están sustentados, ¿no? Como a la hora de si la caravana fue patrocinada por grupos, pues es un poco, pues en un sentido de mala leche, ¿no? Que no hay sustento, ¿no? No fue real, ¿no? De que ellos se sintieron traicionados, pues sí, quizás sí, pero yo también me sentí traicionado por ellos, por eso me distancié. Son esas cosas que hay que discutir, no lo otro, porque lo otro pues es una acusación absolutamente falsa, ¿no? Pero lo otro sí es motivo de una discusión, de apreciaciones sobre un proceso político y social, ¿no? Cómo lo vivieron ellos, cómo lo vivimos nosotros, o yo y otros, cómo reaccionaron ellos. Y eso es importante. Quizá en algún momento me he equivocado, me gusta que me señalen lo que considero mis errores para que yo pueda mirar dónde tuve equívocos, ¿no? Pero he tratado de ser lo más fiel posible. Esas ideas. Sí. En cuanto a lo que se suscitó esta noche, ¿cree usted que se pueda llegar a una mesa de debate donde se puedan aclarar Sí, yo esas creo que cosas? sí. Y quizá no lleguemos a una conclusión, ¿no? Pero creo que discutirlo no es sano. Sí, claro. Quizá lleguemos a una conclusión, pero discutirlo es aclarar, dialogar es aclarar. Quizá pues, no se llega, pero así son los diálogos, son acercamientos, lecturas, distanciamientos, fuertes de acercar, y se va construyendo una verdad, se va descubriendo,